Bueno, la realidad es que el agradecimiento es mío. Yo tengo muchos años en el sindicalismo. Tengo muchos años en el sindicalismo y tengo muchos años trabajando con Fede, desde el Banco Provincia, pero en el mundo sindical. Y ahora me toca estar desde este lugar en la Cámara de Diputados y se presentan cuando vos tenés que resolver sobre cosas que sabés que van a impactar de manera muy importante sobre los trabajadores. Porque la pandemia fue un fenómeno que impactó en todos los ámbitos, en la vida familiar, en la vida económica, en la salud. Y junto con la pandemia, porque no es que esta modalidad de trabajo a la que denominamos teletrabajo no se venía implementando. Sí, se venía implementando en el mundo y en Argentina también, pero no tenía el crecimiento ni se había puesto sobre la mesa de discusión. Cuando la decisión de nuestro gobierno es cuidar la vida y la salud de las personas, y por lo menos yo acompaño esa decisión de cuidar la vida de las personas y nos obliga a guardarnos en nuestros hogares para protegernos, pero además para proteger al otro, para no permitir el contagio, aparece o se visibiliza más esta modalidad de trabajo. Pero ¿qué ocurre? También empiezan a aparecer otros temas. Empiezan a aparecer quienes miran con interés que esta modalidad de trabajo se continúe después que pase la pandemia. Y muestran como distintos factores para decir que sería bueno que esto crezca. Y empiezan a hablar de cosas que favorecerían a los trabajadores si la modalidad de teletrabajo se continúa una vez terminada la pandemia y se acrecienta. Y yo digo que cuando empiezan a hablar las empresas, o por lo menos algunos de los sectores empresarios, de los favores que va a tener esta modalidad para el trabajador, digo que como mínimo tenemos que prestar atención y tenemos que prestar cuidado a lo que se está diciendo. Porque hablaban de las mejoras para las personas con discapacidad, hablaban de las mejoras para las mujeres, hablaban de que iba a haber menos inasistencias por salud, pero la realidad de que no se hablaba claro cuánto era lo que pensaban ahorrar las empresas y cuánto de esto iba a quedar a cargo de los trabajadores. Por ejemplo, ¿por qué va a haber menos inasistencias? Porque el trabajador se iba a levantar resfriado, con fiebre, descompuesto, e iba a seguir trabajando igual. ¿Por qué decían que iban a favorecer a las mujeres esta modalidad de teletrabajo? Yo creo que puede favorecer, sin lugar a dudas, no vamos a estar en contra de que una modalidad de repente genere puestos de trabajo. Jamás estaríamos en contra. Ahora, las mujeres que hace muchísimos años venimos peleando por equidad, por igualdad de oportunidades, por desarrollarnos sin los famosos pisos fangosos y los techos de cristal dentro de las empresas, que nos mandaran como lo mejor a nuestras casas porque nos permitía estar más tiempo en la crianza con nuestros hijos, que no reniego. Yo he tenido 3 hijas y soy la madre más feliz del mundo, no reniego de eso. Digo que esto tiene que estar acompañado de políticas, de derechos muy claros y de forma y de ver cuáles son las maneras que se van a compartir los cuidados para esto que nos dicen como auspicioso para las mujeres no se convierta en que las mujeres nos quedamos con el trabajo, con las tareas del hogar y con el cuidado de los niños y de los adultos en todo caso. Digo esto y lo planteo
antes de ir hacia cómo quedó la ley, lo digo porque en realidad ha sido años de mucha lucha. Y me parece que es una cuestión para prestar especial atención. Y nosotros marcábamos puntualmente que no estábamos hablando de teletrabajadores. Cuando nosotros hablábamos de nuestro proyecto, hablamos de trabajadores, trabajadores y trabajadoras, con los mismos derechos los trabajadores que están presenciales con los trabajadores en modalidad de teletrabajo. Nosotros desarrollamos toda una serie de puntos que vamos a aclarar, vamos a fundamentar por qué, y defendimos como proyecto en la Cámara de Diputados. Por supuesto, se presentaron en la Cámara 21 proyectos sobre esta temática. Y por supuesto que hubo que buscar un común denominador entre los proyectos que se presentaron para que esta ley pudiese avanzar. Y en esa búsqueda de ese común denominador, todos tuvimos que dejar postulados de lado cosas que creíamos importantes dentro del proyecto, pero importantes para defender los derechos de trabajadoras y trabajadores. Nunca en contra del avance de la tecnología, no en contra de las empresas, mucho menos en contra de las pymes, sino buscando un equilibrio, pero fundamentalmente cuidando un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, y el no permitir que la casa del trabajador se convierta en una oficina de la empresa, porque eso altera sin lugar a dudas e impacta en la vida del trabajador, en la vida de la familia, en las relaciones sociales, en las formas de que se instalan y se desarrolla una mujer. Entonces nosotros puntualmente creímos que era necesario tratar de defender algunos puntos. En ese común denominador, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué era lo que más me preocupaba o una de las cosas que más me preocupaba? Era que en la ley estuviera el contenido de los derechos, porque de esa manera, cuando después íbamos a los convenios colectivos de trabajo de cada sector, con sus propias características, con su propia potencialidad, la pelea de las organizaciones a través de los convenios colectivos lo que iba a hacer es ir por la ampliación de derechos. Pero lo que nos asegurábamos en el desarrollo de los contenidos de los derechos en la propia ley era proteger a los sindicatos más chicos, pero fundamentalmente proteger a los trabajadores no convencionados. Esa era una de mis mayores preocupaciones cuando se discutía o se hablaba del piso de la ley. Bueno, todos los que estamos acá charlando, todos pertenecemos a organizaciones sindicales, ustedes, nosotros, yo también. Muchos de nosotros hemos estado en las paritarias y hemos discutido con las patronales enfrente en paritarias, y saben ustedes que muchas veces las discusiones han sido duras y a veces los trabajadores nos hemos tenido que volver sin lograr instalar el punto que llevábamos adelante, y de ahí mi preocupación de dejarlo todo o supeditarlo a los convenios colectivos de trabajo. Sí, igualmente se presentaron los distintos trabajos, se buscó ese común denominador. El mismo ministro de Trabajo, cuando estuvo presente,
dijo que toda ley es perfectible. Y yo coincido con él que es perfectible, pero sobre todo coincido con él que hay muchísimas cosas que en el accionar y en el andar concreto solos van a buscar las formas del encauce, del acomodamiento. El otro punto que a mí me preocupaba mucho, pero me preocupaba cuando ya lo marcaban como beneficios, y me preocupaba ahora cuando nosotros estábamos yendo por la ley, y era la situación de las organizaciones sindicales. Yo no es que voy a pensar, ni trabajé ni trabajo pensando en la intencionalidad del otro lado de quitarle poder a las organizaciones sindicales. Sin embargo, cualquiera de nosotros tiene bien claro que si nosotros tenemos un porcentaje muy grande de trabajadores en modalidad de teletrabajo, sin esta cláusula de reversión que planteábamos, es difícil mantener el contacto con los compañeros. Es difícil el trato entre trabajadores. Y no nos olvidemos que el trato entre trabajadores ayuda a pensar, ayuda a crear, ayuda a potenciar las posibilidades que tenemos como seres humanos para ir por más. Y entonces, ni te cuento en la relación trabajador o trabajadora con el delegado gremial. Ahora está estipulado en el proyecto que todos los trabajadores que ingresen en esta modalidad tienen la posibilidad, la libertad de afiliarse y de participar sindicalmente. Sin lugar a dudas la tienen. Lo que yo sí digo, que todos los sindicatos y las organizaciones vamos a tener que empezar a pensar estrategias, sobre todo en aquellos sectores que tienen más posibilidad de desarrollarse el teletrabajo. Hay sectores, hay actividades que el teletrabajo puede no tener tanto impacto, pero hay otros, como en el caso de los nuestros, sistema bancario, que puede tener un impacto alto. Y sin lugar a dudas, vamos a tener que buscar estrategias y mucha creatividad para poder mantener ese lazo, ese vínculo de solidaridad que se establece entre los trabajadores cuando entienden que nadie se salva individualmente y que la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras está en lo colectivo. Para eso, sin lugar a dudas, vamos a tener el registro que por la ley que fue al Senado van a tener que presentar las empresas a las organizaciones marcando las personas que tienen en esta modalidad. Y seguramente, como tantas otras veces, los trabajadores y las trabajadoras buscaremos la manera de reforzar ese vínculo, de reforzar nuestras propias organizaciones, pero por sobre todo, reforzar lo que es histórico en nuestro país, que han sido las organizaciones sindicales las que han permitido el avance y la defensa de derechos de los trabajadores y trabajadoras en ocasiones muy, pero muy difíciles, que por ahí hoy no lo tenemos presente. Hoy está nuestro gobierno, un gobierno que gobierna para el pueblo, para los que menos tienen, para los que están con mayores dificultades, pero los 4 años anteriores las cosas no eran así, se perdían puestos de trabajo, se perdían pymes, porque uno de los puntos que la oposición marcó, la necesidad de que hubiera subsidio para las pymes, para la modalidad de teletrabajo. Y yo digo que uno en la vida tiene que ser coherente con lo que defiende. Si nosotros en los 4 años anteriores permitimos la caída de nuestras pymes en la cantidad que se perdieron, hoy
No podés salir en medio de la pandemia, en medio de una situación económica espantosa dentro de nuestro país, tratando de defender las cosas que no defendiste cuando tuviste que defenderlas porque realmente eras gobierno. Uno de los puntos que más me preocupan es el punto de la reversibilidad. Yo no sé si ustedes escucharon o leyeron del empresario que hoy habló justamente de ese punto, Funes de Rioja. Entonces, ellos en el proyecto se plantea que todos los trabajadores que estén de modo presencial y que por alguna razón pasen a la modalidad de teletrabajo, en un determinado momento pueden volver, si el trabajador así lo desea, puede volver a la modalidad presencial. Hoy el empresario decía que esto no debería ser así, que en realidad todos los trabajadores nuevos ya deberían entrar para, digamos, donde se accede, hay un contrato, a la modalidad de teletrabajo y que la empresa no tenía por qué después asegurar, ni siquiera a través del convenio, como está estipulado en la ley, la posibilidad de que vuelva. Y en realidad yo lo que me pregunto es si alguien piensa que la casa de los trabajadores, que es la casa de los trabajadores, hoy está preparada en su mayoría para convertirse en una oficina de la empresa. Todos los que estamos acá sabemos que la mayoría de la casa de los trabajadores no está preparada. Es la casa de la familia, es el hogar. Es más, tenemos serios problemas en muchos lugares de nuestro país con respecto a la conectividad. Entonces, el otro planteo que nosotros hacíamos seriamente era que no fuera un elemento que sirviera después para discriminar ante el ingreso a un trabajo las zonas donde vivís que falta conexión, pero fundamentalmente el herramental con el cual vos tenés que trabajar. Por eso nosotros pedíamos que el herramental lo pusiera la empresa. Eso quedó en el proyecto, pero también se agregó la posibilidad de la compensación por parte de la empresa de acuerdo a lo arreglado a través del convenio colectivo de trabajo. En eso los dirigentes sindicales también vamos a tener que estar atentos, porque no es fácil comprar para un trabajador el herramental para llevar adelante el trabajo de una empresa. E incluso cuando te piden si es moderno, qué capacidad tiene, qué velocidad tiene, ese elemento no puede volverse un motivo o un elemento de discriminación ante un trabajador para darle o no un puesto de trabajo. Tiene algo muy bueno el proyecto, digamos, el común denominador de todo lo presentado, el haber podido trabajar, aun cuando hubo que dejar postulados como los que yo les estoy diciendo, teníamos algo en común y era saber que esta actividad tenía que ser regulada. Y que tenía que ser regulada porque si bien en la ley de contrato de trabajo los trabajadores tienen asegurados derechos, la realidad es que esta modalidad requiere, por el tipo de modalidad que es, de la ampliación de derechos. Entonces, poder hablar, por ejemplo, de desconexión, de por qué la desconexión, en realidad era ir por la ampliación de un derecho ante esta modalidad. ¿Por qué? Porque si hay algo que hoy les preocupa a los trabajadores que ya están en esta modalidad, son dos cosas. Es el momento de la desconexión del trabajo y el otro tema que han traído hasta ahora los trabajadores como preocupación es el hecho de poder compatibilizar la vida familiar con la vida laboral en la misma casa.
Porque hoy, si esto se extendiera, según Fones de Rioja, el proyecto no habilita a que se expanda esta posibilidad y esta modalidad, que esto va a restar la posibilidad de generación de puestos de trabajo. Yo estoy convencida que no. Yo estoy convencida de que en realidad lo que hace este proyecto, lo que buscamos los diputados y diputadas con este proyecto, estando de acuerdo o no en todos los puntos, fue defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Bueno, seguramente surgirán otras probabilidades más adelante para seguir avanzando. Yo creo que siempre que aparece una necesidad en un estado de justicia social, los que pensamos en la vida de trabajadores y trabajadoras, pero además, yo cuando hablo de trabajadores y trabajadores, no me estoy refiriendo solamente a los trabajadores convencionados. Yo estoy hablando de los trabajadores, en la condición que tengan los trabajadores, convencionados o no, somos todos trabajadoras y trabajadores. Y lo que buscamos es que el impacto de esta modalidad en la vida de ellos sea lo más atemperado posible. Seguramente va a haber mucha gente que nos va a plantear que prefiere esta modalidad. Si vos vas a la ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos trabajadores hay que tienen 2 horas de tren para llegar al microcentro a trabajar y 2 horas para volver? Seguramente que ese trabajador te va a pedir entrar en esta modalidad para poder estar más cerca de su familia. Bueno, va a tener con la ley y con lo que salga en el Senado, con lo que se trabaje, los derechos o el piso de derechos para defender lo que le corresponde. Pero además, también tenemos la experiencia de otros trabajadores que entraron con mucha rapidez en esta modalidad, lo hablábamos con los compañeros de Telefónico, con Cristian, y en realidad después se convirtió en una trampa para muchos de los trabajadores, porque nunca más pudieron volver de la modalidad de teletrabajo a la presencial, por lo cual la carrera dentro de la empresa les quedó trunca. Entonces, esta cuestión de poder mirar en periodos presenciales y periodos en la modalidad era buena por varias razones. Era buena por el contacto con las organizaciones y entre trabajadores. Era buena para que el trabajador tuviera la misma oportunidad de crecer. Y era buena porque si vos elegías lo contrario, también tenías esa posibilidad. Y en esto no estamos entrando, ni pretendimos en ningún momento entrar a condicionar la organización de las empresas. Las empresas, para organizarse, lo hacen con muchísima rapidez. No era nuestra intención, muy por el contrario. Buscábamos equilibrios que trabajaran y equipararan este avance de esta modalidad, pero que no nos dejara a quienes entrábamos en ella en inferioridad de condiciones. Esta es la línea en que nosotros trabajamos. Hoy Funes de Rioja decía que trabajar de forma presencial o a distancia no es un derecho, es una modalidad de trabajo. Y nosotros creemos que realmente es una modalidad de trabajo que tiene que tener una ampliación de derechos que proteja a trabajadores y trabajadoras en la situación que lo preste. Y que, bueno, nosotros creemos que los otros puntos que los va a desarrollar Gustavo con más precisión,
Yo solo para terminar quiero destacar algo que también es muy importante para mí de este común denominador que logramos con esta ley, que fue la introducción de la perspectiva de género y de introducir por primera vez en una ley el tema de cuidado. Aun cuando yo como dirigente sindical, como mujer, como trabajadora, como feminista, tuve y tengo mis recaudos con respecto a la forma en que se va a instalar, creo que poder discutir los cortes para el cuidado, poder avanzar en la ampliación de derechos con respecto a este tema con los convenios colectivos de trabajo, marca sin lugar a duda una posibilidad que hace muchísimos años que las mujeres de alguna manera venimos buscando. También va a favorecer seguramente el ingreso de personas con discapacidad, con mucha dificultad para moverse, por ejemplo, a un lugar de trabajo. Pero por lo menos desde mi parte, la política de las personas con discapacidad en el lugar donde yo me desarrollé y trabajé gremialmente, que es en el Banco Provincia y en la Asociación Bancaria, la búsqueda era de traer esas personas con discapacidad a los lugares de trabajo para que tuvieran el mismo derecho para compartir, para crecer, para aprender, para pensar con otros y no en el aislamiento que muchas veces te puede significar esta modalidad de teletrabajo. Yo creo que, como todas las cosas que nos tocan a los trabajadores y a las trabajadoras, creo que una vez más las organizaciones sindicales van a estar, y ustedes lo han visto porque en realidad todas han seguido muy de cerca la situación de cómo iba avanzando esta ley. Han dado su opinión, nos hemos reunido, no solo la reunión que se hizo con la presencia de CGT, con el ministro de Trabajo Moroni, sino que hubo reuniones con los representantes de las organizaciones sindicales y también con de la parte empresarial. En la Corriente Federal también tuvimos y compartimos con los compañeros secretarios generales el punto de vista que tenía cada uno de acuerdo a su actividad y si bien estaban de acuerdo y celebraron poder haber llegado a este común denominador, a este consenso, la realidad es que también tenían las mismas preocupaciones o algunas de las preocupaciones que yo estoy manifestando, que la tuve antes y la tengo todavía. Hay que esperar que sea ley y hay que esperar después que en el andar las organizaciones marquen una estricta defensa de los convenios, de la inclusión de esta temática en los convenios y de la ampliación de derechos en lo que refiere a la modalidad de teletrabajo. Yo, por ahora, no los voy a cansar más y sigue Gustavo. Gracias, Claudia, por la exposición, clarísimo. Qué importante ese punto que remarcabas, donde desde hace un tiempo lo vengo también planteando, donde los trabajadores cada vez tenemos que poner más. Tenemos que poner nuestra casa, no solamente nuestra fuerza de trabajo, sino las herramientas, los compañeros que trabajan en plataforma ponen el cuerpo, ponen sus motos, ponen